Mi historia te hará reír o avergonzarte. Tal vez ambas cosas. Os voy a contar cómo fue crecer en Oakdale. Este pequeño punto en el mapa donde todo el mundo se conoce y vuestros negocios son básicamente propiedad de la comunidad. Me llamo Max. Tengo 23 años y soy gemelo. Pero no una de esas historias geniales y misteriosas de gemelos que se ven en las películas. No. Soy el gemelo que básicamente existe como un personaje de fondo en mi propia vida. Mi hermano Ethan, él es el personaje principal. Siempre lo ha sido. Dejadme que os pinte un cuadro de nuestro hogar. Papá es un despachador de camiones. Lo que suena mucho más emocionante de lo que es. Básicamente les dice a los camioneros a dónde ir y cuándo. Mamá trabaja a tiempo parcial en una consulta dental. El tipo de lugar donde conoce la vida de todos los pacientes y puede estirar $1 tanto que es prácticamente transparente. Ethan era el chico de oro. Estamos hablando de pelo perfecto. Sonrisa perfecta. Quarterback del equipo de fútbol del instituto. El tipo de chico que podía tropezar y seguir pareciendo genial al hacerlo. Los profesores tenían este brillo extraño en los ojos cuando hablaban de él. Ethan tiene potencial, decían. ¿Potencial para qué? Para ser la próxima leyenda local. Aparentemente, yo trabajaba por las noches en el almacén de logística de Oakdale. Emocionante, lo sé, mi potencial era levantar cajas pesadas e intentar no quedarme dormido durante el turno de noche. Mientras que Ethan era invitado a todas las fiestas y ganaba premios de, más probable que triunfara. Yo estaba teniendo éxito bueno, no mucho. Nuestra ciudad era la definición de la pequeña ciudad estadounidense. El tipo de lugar donde toda la historia de tu vida está básicamente escrita antes de que llegues al instituto. Ethan estaba destinado a la grandeza. Beca de fútbol, héroe local, la obra completa, y yo estaba destinado a ser el hermano de Ethan. Cada reunión familiar era como un resumen de los logros de Ethan. La tía Linda me acorralaba y me decía algo como, así que Ethan va a jugar al fútbol universitario, y yo respondía, sí. Genial, mientras pensaba en mi próximo turno en el almacén y si podía permitirme unas botas de trabajo nuevas. No me malinterpretéis, quiero a mi hermano. Bueno, la mayor parte del tiempo. Teníamos esa extraña conexión de gemelos donde sabía que se había comido la última porción de pizza incluso antes de que se moviera, pero quererlo no significaba que no me doliera verlo recibir todo en bandeja de plata. Nuestros padres no eran deliberadamente crueles. Simplemente no lo entendían. Para ellos, Ethan era la inversión, el que iba a llegar lejos. Yo era el plan de respaldo. Bueno, al menos el chico lo está intentando. Cada conversación volvía de alguna manera al potencial de Ethan. ¿Has oído que Ethan podría conseguir una beca completa? Preguntaba mamá en la cena. Y, Max consiguió el empleado del mes en el almacén. Murmuraba yo. Silencio. Luego vuelta a Ethan. Aprendí pronto que en nuestra familia y en Oakdale había una jerarquía. Y yo estaba firmemente en la parte inferior. Pero había una persona que nunca me trató como una nota al pie de página, mi abuelo. El hombre era una contradicción andante. De la vieja escuela pero más avispado que el hambre. Callado pero lleno de sabiduría. Y de alguna manera siempre sabía exactamente cuándo necesitabas escuchar algo real. Aparecía sin previo aviso con galletas rancias e historias sobre los buenos viejos tiempos, pero era la única persona que me miraba como si fuera algo más que el hermano de Ethan. Chico, ¿alguna vez piensas en lo que quieres? Me preguntó una vez cuando tenía 16 años. Sentado en el porche mientras Ethan estaba en algún campamento de fútbol. No, dije pateando la tierra. Pero nadie más lo hace. El abuelo simplemente se rió entre dientes. Ese es su error, no el tuyo. No lo entendí entonces. De todos modos, el almacén no era del todo malo. Jake, mi compañero de trabajo, me ayudó a superar esas largas noches. Era este tipo divertidísimo que podía hacer que incluso el turno de inventario más aburrido pareciera un programa de comedia. Tío, decía mirando otra pila de cajas. Estamos viviendo el sueño, pero aquí está la cosa de ser el otro gemelo. Desarrollas un sentido del humor. Aprendes a reírte de ti mismo antes de que nadie más pueda hacerlo. Te vuelves observador. Mientras Ethan estaba ocupado siendo la estrella, yo estaba observando, aprendiendo, trazando mi propio camino. Se suponía que el último año era esta época épica de tu vida. Al menos eso es lo que prometía cada película y programa de televisión para adolescentes. Para mí, era más bien un modo de supervivencia con una dosis de comparación constante.
La vida de Ethan era básicamente un resumen, práctica de fútbol, cazatalentos universitarios, fiestas todas las semanas, fines de semana, y yo estaba perfeccionando el arte de fundirme con el fondo. Mi día típico: despertarme, ir a la escuela, turno en el almacén, repetir, enjuagar y lavar. Como dicen, nuestro instituto era la típica configuración de una pequeña ciudad. El tipo de lugar donde todo tu futuro parecía predeterminado en el momento en que cruzabas esas puertas. Y Ethan era la realeza del pasillo. Los profesores lo paraban para charlar sobre su brillante futuro. Los entrenadores de fútbol lo trataban como si fuera el próximo gran prospecto de la NFL. La planificación de la graduación se convirtió en esta producción masiva. Mamá era como una estratega militar planeando la fiesta de graduación de Ethan, tableros de Pinterest, decoraciones coordinadas por colores, todo, mientras que mi contribución era asegurarme de tener una camisa limpia que ponerme. La presión era real. Todo el mundo seguía preguntando qué ibas a hacer después de la graduación. Para Ethan era simple: beca de fútbol para la universidad estatal, camino garantizado. Yo tenía una solicitud para el colegio comunitario y un trabajo en el almacén. No exactamente noticias de primera plana. Empecé a desarrollar este sentido del humor seco como mecanismo de defensa. Cuando la gente me preguntaba sobre mis planes, decía algo como: oh, ya sabes, manteniendo la economía en movimiento, una caja a la vez. Ríe para no llorar, ¿verdad? Nuestro instituto era la típica pequeña ciudad estadounidense, el tipo de lugar donde toda tu trayectoria vital parecía trazada antes de que llegaras a tu último año. Las estrellas de fútbol consiguen becas. Los cerebritos consiguen premios académicos y los tipos como yo mantenemos el mundo funcionando entre bastidores. Lo raro de ser gemelo es la comparación constante. Nos parecíamos. El mismo pelo oscuro, la misma constitución, pero ahí terminaban las similitudes. Ethan era ruidoso, confiado, el centro de atención. Yo era el observador silencioso, el que se daba cuenta de todo pero decía poco. Nuestros padres tenían buenas intenciones. Lo sé, no intentaban hacerme sentir pequeño, pero las buenas intenciones no borran la constante sensación de ser el segundo mejor. Cada logro de Ethan se celebraba como una fiesta nacional. Mis logros eran notas al pie de página. A medida que se acercaba la graduación, la emoción crecía para todos los demás. Es decir, yo solo estaba contando los días hasta que pudiera empezar mi próximo capítulo, el colegio comunitario. El trabajo en el almacén. La vida emocionante, ¿verdad? Jake bromeaba conmigo durante nuestros turnos: tío, vas a salir de esta pequeña ciudad algún día y vas a construir una startup tecnológica. Puedo sentirlo. Yo me reía, pero una parte de mí esperaba que tuviera razón. Nuestra ciudad, Oakdale, era el tipo de lugar donde todo el mundo conocía tus asuntos. Donde tu reputación del instituto te seguía como una sombra. La sombra de Ethan era brillante, resplandeciente. La mía solo intentaba seguir siendo visible. La graduación se acercaba, el gran día que se suponía que era nuestro lanzamiento al mundo. Ethan tenía su camino muy claro. Yo tenía la misma claridad que mis posibilidades de convertirme en el próximo héroe local. Y Oakdale se aseguró de recordármelo. El día de la graduación aquí es como si alguien tomara todos y cada uno de los clichés de las pequeñas ciudades y los llevara al extremo. Imagina un gimnasio comunitario que parecía que un tablero patriótico de Pinterest hubiera tenido un bebé con una tienda de artículos para fiestas. Globos lo suficientemente grandes como para levantar un coche pequeño flotaban por todas partes. Las pancartas gritaban: «Estamos muy orgullosos», y toda la configuración de alguna manera lograba celebrar y juzgar tus elecciones de vida al mismo tiempo. Ethan estaba en su elemento absoluto. Por supuesto que sí, podía cruzar ese escenario y hacer que pareciera el tráiler de una película de Hollywood. Los profesores que lo habían visto crecer prácticamente se le echaban encima con felicitaciones. «Vas a llegar lejos», decían, y todos, y quiero decir todos en Oakdale, lo creían. Las semanas previas a la graduación fueron una gira ininterrumpida de apreciación a Ethan. Los entrenadores de fútbol lo apartaban para charlas especiales. Las empresas locales le ofrecían felicitaciones. El periódico local hizo un reportaje sobre él: «La estrella local de fútbol se dirige a la universidad estatal». Mi nombre ni siquiera se mencionó en el artículo. Nuestros padres habían estado dando pistas sobre un regalo especial de graduación durante semanas en las cenas familiares.
Intercambiaban miradas cómplices. La tía Linda se inclinaba y susurraba sobre cómo Ethan iba a hacer grandes cosas. El tío Mark hablaba sobre cómo Ethan le recordaba a sí mismo en sus tiempos. Como si ser un jugador de fútbol mediocre en el instituto fuera una especie de logro de por vida. Yo me sentaba ahí toqueteando mi comida preguntándome si alguien se daría cuenta si simplemente desapareciera. La ceremonia de graduación fue exactamente tan aburrida como cabría esperar, interminables discursos sobre el potencial y los sueños. El tipo de charlas motivacionales que suenan profundas pero no significan absolutamente nada. Cuando se nombró a Ethan, la multitud se volvió absolutamente loca, una ovación de pie, silbidos, vítores que habrían despertado a los muertos. Mi nombre se anunció con todo el entusiasmo de leer una lista de la compra. Pero el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. La fiesta posterior fue el culmen del modo, celebrar a Ethan. Nuestro patio trasero parecía haber sido diseñado por un planificador de eventos demasiado entusiasta con un tema patriótico, luces de hadas por todas partes. Una enorme pancarta que bien podría haber dicho, Ethan es lo mejor desde el pan de molde, en letras gigantes. Familiares y amigos lo colmaban de regalos como si acabara de descubrir la cura para algo. Entonces llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. El gran regalo. Mamá y papá intercambiaron esa mirada. Ya sabes, esa en la que los padres están a punto de hacer algo que creen que es absolutamente épico. Todo el patio trasero se quedó en silencio. Los amigos de Ethan se inclinaron susurrando y adivinando. Papá sacó un mando a distancia. No un mando a distancia cualquiera. El tipo de mando que grita, esto va a ser bueno. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. Sus amigos empezaron a empujarse. De ninguna manera, susurraron. Todos salimos corriendo y allí estaba, un Jeep Wrangler Rubicon nuevo a estrenar. Azul metálico, descapotable, que parecía haber salido directamente de una película de aventuras de verano. El tipo de vehículo que prácticamente pide a gritos fotos de Instagram y aventuras en la carretera. Ethan perdió la cabeza por completo. Estaba saltando como un niño al que le acaban de decir que la Navidad va a llegar pronto. De ninguna manera, seguía repitiendo, pasando las manos por el capó del Jeep, acelerando el motor, conectando su teléfono al Bluetooth en unos 0,2 segundos. Sus amigos se volvieron absolutamente locos, los chicos se chocaban los 5. Se hacían selfies más rápido de lo que se podía pestañear. Se hacían planes inmediatos para viajes a la playa y aventuras en el lago. Morgan Wallen empezó a sonar por los altavoces porque, por supuesto que sí, momento álgido del verano en un pueblo pequeño. Yo estaba de pie atrás, observando el espectáculo, dejando que todo se hundiera. Este era el momento álgido de Ethan, el momento álgido del chico de oro de un pueblo pequeño. Mientras tanto, papá me daba una palmada en el hombro con esta mirada que decía, lo siento. Hijo, pero tenemos algo diferente para ti. Mamá me entregó un pequeño sobre blanco, sin llaves, sin lazo enorme, solo papel. El silencio incómodo se instaló en el patio trasero. Lo abrí intentando convencerme de que sería algo genial. Tal vez un cheque para la universidad. Entradas para un partido local. Dentro, una tarjeta de regalo de $25 para la gasolinera y un boleto de lotería. Las risitas incómodas comenzaron de inmediato. Mi amigo de la infancia, Jake, me empujó y susurró, oye, al menos ahora puedes comprar el mando de la Xbox del que te has estado quejando. Forcé una risa. ¿Qué más haces cuando la vida te da una bofetada disfrazada de regalo? Ethan y sus amigos ya se estaban amontonando en el Jeep, discutiendo sobre quién se quedaba con el asiento delantero. Mamá me abrazó con fuerza, susurrando algo sobre cosas más grandes por delante. Pero su voz quedó ahogada por el motor del Jeep y Ethan gritando sobre ir a Dairy Queen. Papá me dio ese asentimiento. Ya sabes, ese asentimiento de, ánimo, chico, que se supone que lo mejora todo. Como si una palmada en la espalda pudiera equilibrar de alguna manera años de ser una ocurrencia tardía. Metí el sobre en mi bolsillo y me escabullí al porche sintiéndome como una pieza de, como si me acabaran de entregar la prueba de que no merecía los grandes gestos. Las grandes sorpresas o incluso una segunda oportunidad. Solo una ocurrencia tardía con un boleto de lotería. Después de esa noche, la casa estuvo tranquila. La emoción del día se desvaneció lentamente como los últimos rayos de sol. Todos estaban agotados. Mamá de planear la fiesta perfecta. Papá de hacer de fotógrafo.
Ethan de ser el centro de atención. Y yo solo estaba existiendo. Recuerdo estar sentado en mi habitación rodeado de los restos de mi infancia. Cajas medio llenas para el colegio comunitario. Toda mi vida parecía una colección de momentos de, casi pero no del todo. El boleto de lotería estaba sentado en mi escritorio. Solo sentado allí, otro recordatorio de lo poco que se esperaba de mí. Había visto a Jake comprar estos boletos cientos de veces en la gasolinera donde cogíamos bebidas energéticas durante nuestras pausas en el almacén. Siempre bromeando sobre cómo gastaría el dinero. Lo primero que haría, decía, es dejar este trabajo y comprarme un coche chulo. Yo no era muy aficionado a los juegos de azar. Nunca vi el punto. La vida ya me había enseñado que la suerte no era lo mío. Pero algo, tal vez el aburrimiento, tal vez una pequeña chispa de esperanza, hizo que agarrara mi teléfono. Había una aplicación para todo estos días. Incluso para comprobar los boletos de lotería. Escaneé el boleto pensando que probablemente no era nada. Siempre era nada, excepto que esta vez no era nada. Los números empezaron a difuminarse. 7 millones de dólares. Hice este ruido extraño. Parte risa, parte jadeo, parte, me acabo de golpear el dedo del pie. El tipo de ruido que habría hecho que Jake perdiera la cabeza si hubiera estado allí. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando. Esto no era dinero para comprar un nuevo videojuego. Esto era dinero para cambiar por completo toda mi vida. No podía creerlo. Por un momento me quedé congelado pensando en cada vez que me habían pasado por alto. En cada reunión familiar donde Ethan era la estrella y yo era el personaje de fondo. En cada vez que alguien preguntaba por mi futuro y yo murmuraba algo sobre el almacén o el colegio comunitario. Jake fue la primera persona en la que pensé para contárselo, pero no. Regla número 1 de ganar la lotería. No se lo digas a nadie. Mi mente empezó a correr. ¿Qué hace la gente cuando gana? Agarré mi portátil y empecé a buscar en Google qué hacer si ganas la lotería. Internet estaba lleno de consejos. Consigue un abogado. Mantente en el anonimato. No tomes ninguna decisión importante de inmediato. La casa estaba tan tranquila que podía oír el zumbido distante de la televisión de abajo. Probablemente algún programa de deportes con los mejores momentos de Ethan jugando al fútbol. Mamá y papá estarían hablando de su futuro, de su beca, de su potencial, como siempre, y aquí estaba yo con un boleto que podía cambiarlo todo. Pensé en todas las veces que había sido invisible, en los turnos en el almacén, en los planes del colegio comunitario, en la constante comparación con Ethan. Esto no era solo dinero, era una oportunidad para reescribir toda mi historia, pero ganar no iba a ser sencillo. Nada en mi vida había sido sencillo nunca. Mi teléfono sonó. Era Jake. Tío, ¿has comprobado ya ese boleto? Me quedé mirando el mensaje. Normalmente haría alguna broma sarcástica, pero ahora mismo mi mundo se estaba inclinando sobre su eje. 7 millones de dólares. El número seguía repitiéndose en mi cabeza. No era real, no podía ser real, pero en el fondo sabía que lo era. Esto era más que dinero. Era una tabla de salvación, una salida, una oportunidad para demostrar a todo el mundo, a mi familia, a mi ciudad, a mí mismo, que era algo más que el gemelo de Ethan, más que el tipo que trabajaba en el turno de noche del almacén. Miré a mi alrededor mi habitación, la misma habitación en la que había crecido, viendo a Ethan conseguir todo mientras yo me quedaba con las sobras. Y ahora todo podía cambiar. Ahora, mantener un secreto de 7 millones de dólares es más difícil de lo que crees. Especialmente en una ciudad donde todo el mundo sabe todo sobre todo el mundo. Mi primer movimiento fue pura paranoia. Abrí una nueva cuenta bancaria en una sucursal a 2 pueblos de distancia. Conduciendo mi Honda destartalado, el que hacía más ruido que una cortadora de césped muriendo, solo para asegurarme de que nadie me reconociera. La cajera del banco parecía preferir estar en cualquier otro lugar, lo que me vino de maravilla. Brian, mi nuevo asesor financiero, parecía que acababa de graduarse en la escuela de negocios, con un polo planchado y una sonrisa que gritaba, «Puedo administrar tu dinero». Estaba medio esperando que me preguntara si quería ver su pase de pasillo. Así que Brian dijo, barajando algunos papeles, «Cuéntame tus objetivos financieros». ¿Objetivos? Había estado trabajando en turnos en el almacén y contando monedas. Mi objetivo financiero anterior era asegurarme de que podía permitirme gasolina y tal vez coger una pizza los viernes por la noche.
Ahora estaba sentado frente a un asesor financiero con $7 millones quemando un agujero en mi bolsillo metafórico. Jake era el único que sentía que algo pasaba. Tío, estás actuando raro, decía durante nuestros turnos en el almacén. Más raro de lo habitual. Quiero decir, yo simplemente me reía. ¿Cómo le dices a tu compañero de trabajo que te acabas de convertir en millonario? Mi primera compra real fue una declaración, un Ford Mustang GT completamente equipado. El tipo de coche que haría que el Jeep de Ethan pareciera un juguete. Cuando llegué a nuestra casa, las caras de todos no tenían precio. Ethan casi escupió su Mountain Dew. De ninguna manera, se rió. Esto es como un alquiler de Uber, ¿verdad? Sí, me encogí de hombros. Probándolo, nadie lo cuestionó. Estaban demasiado ocupados asumiendo que de alguna manera me había conseguido un trabajo secundario raro. Suposiciones clásicas de un pueblo pequeño. Mis inversiones fueron calculadas. Algunas startups tecnológicas que Jake había mencionado. Algunas acciones sólidas. No estaba intentando convertirme en un gurú financiero. Solo intentaba asegurarme de que este dinero durara. El trabajo en el almacén se convirtió en mi tapadera. Seguí apareciendo. Seguí trabajando en los turnos. Me aseguré de que nada pareciera sospechoso. Pero por dentro estaba planeando mi huida de la vida que todo el mundo había planeado para mí. Durante ese tiempo conocí a una chica. Llamémosla Kate, y tío. No se parecía en nada a las que solían poner los ojos en blanco cuando me veían en el instituto. Kate estaba en la universidad estudiando para ser científica o algo así. Igual de cerebrito que guapa. El tipo de chica que podía desglosar teorías complejas como si fuera un cotilleo ligero. Y aún así tener tiempo para insultarte por usar el "you're" equivocado. Tenía ese aire agudo y sensato. Como si pudiera desmantelar tanto un argumento como una ecuación física en la misma respiración. Nuestra primera cita no fue en algún restaurante caro o en un club ostentoso. Fue en esta cafetería cutre donde el barista prácticamente se sabía el número de tu tarjeta de crédito de memoria. Así que, dijo removiendo su café con leche con esta mirada que era mitad curiosa. Mitad desafiante, eres el chico del almacén con el Mustang misterioso. Me reí, una risa real, del tipo que dejas escapar cuando alguien atraviesa directamente la imagen que estás intentando proyectar. Si tan solo supiera la mitad de la historia. Los pueblos pequeños funcionan como teléfonos rotos con esteroides. Los secretos tienen una vida útil más corta que una taza de café de gasolinera, pero estaba aprendiendo a jugar al juego. Trabajando en mis turnos en el almacén. Dejando caer la verdad suficiente sobre los trabajos secundarios para evitar que la gente hiciera demasiadas preguntas. Mis padres seguían en modo Ethan. Beca de fútbol, chico de oro, el tinglado entero, y yo me estaba volviendo invisible. Que, honestamente, era exactamente lo que quería. Jake era mi cómplice, mi único confidente real durante todo este loco viaje. Durante nuestros turnos nocturnos en el almacén. Él era el único que realmente lo entendía. Tío, decía entre apilar cajas, eres como un superhéroe con la identidad secreta más aburrida del mundo. Yo me reía, pero se sentía cierto. El dinero lo cambiaba todo y nada. Seguía siendo yo, el gemelo pasado por alto. El tipo al que la mayoría de la gente olvidaba que existía, pero ahora tenía opciones. Un plan real. Cuando la gente preguntaba por mi futuro, simplemente sonreía y daba alguna respuesta vaga sobre explorar oportunidades. Pocos sabían que estaba explorando oportunidades con las que ni siquiera podían soñar. Mi habitación se transformó en mi sala de guerra personal, con documentos financieros esparcidos por todas partes, hojas de cálculo de inversiones cubriendo cada superficie, planes dentro de planes. Era como un cerebro financiero de bajo presupuesto, menos el traje elegante. Por primera vez en mi vida, no solo estaba reaccionando al mundo, sino que me estaba preparando para conquistarlo, pero, por supuesto, los secretos no duran mucho en los pueblos pequeños. Es como intentar esconderse un pedo en un ascensor. Al final, todo el mundo sabe que fuiste tú y solo eres el gilipollas que finge que no pasó nada. Había estado actuando con tranquilidad durante semanas, trabajando en mis turnos en el almacén, conduciendo mi Mustang GT sospechosamente bonito y construyendo lentamente mi doble vida como una especie de Batman barato. Bueno, tal vez con algo de trauma, pero nada que requiriera una capa. El martes por la noche. Lo recuerdo perfectamente porque los martes siempre apestan.
Arrastré el culo a casa después de un turno particularmente brutal en el almacén donde algún genio había pedido el triple del envío habitual de accesorios de baño. Mi espalda se sentía como si hubiera estado luchando contra osos. Entré y encontré a Ethan tendido en el sofá mirando su teléfono con la intensidad de alguien que piensa que las estadísticas deportivas cuentan como una personalidad. Mamá estaba haciendo esa cosa donde ve Food Network pero nunca ha intentado hacer nada de lo que ve. Papá estaba pagando facturas en la mesa de la cocina. Entonces Ethan levantó mi chaqueta. «¡Qué chaqueta tan bonita!», dijo con demasiada naturalidad. «Adivina qué encontré en el bolsillo». Mi estómago cayó más rápido que mi promedio de calificaciones durante el último año. La sonrisa de suficiencia en su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba jodido. Los documentos financieros no son exactamente sutiles. Especialmente cuando muestran una inversión de $100.000 en Tesla a mi nombre con mi número de la seguridad social. Error de novato, del tipo que te hace querer construir una máquina del tiempo solo para poder volver atrás y abofetearte a ti mismo. «¿Qué es esto?», preguntó mamá arrebatándole los papeles a Ethan y entornando los ojos. El salón se transformó en algo entre un juzgado y una intervención familiar. Los ojos de mamá se abrieron como si acabara de ver a una celebridad en Walmart. Papá abandonó sus facturas, de repente muy interesado en mi situación financiera. «Es curioso cómo funciona eso. Tenemos que hablar de esto», dijo papá usando su voz seria. El rostro de mamá recorrió todas las emociones conocidas por la humanidad antes de establecerse en un indignado derecho. «Compramos ese boleto», declaró con la voz temblorosa. «Lo que significa que ese dinero pertenece a la familia». Papá asintió con la cabeza. «Ya con la calculadora en marcha. Piensa en todo lo que hemos hecho por ti. En los costes de la universidad. En tu educación. En el techo sobre tu cabeza. Merecemos una parte». Ethan simplemente se sentó allí con esta sonrisa de autosuficiencia. Ya planeando cómo gastaría nuestro dinero. Probablemente calculando cuántos seguidores de Instagram podría conseguir con una moto acuática nueva o lo que sea que compren los gilipollas para impresionar a otros gilipollas. «¿Cuánto ganaste?», preguntó papá intentando sonar casual pero fracasando miserablemente. Consideré mentir, decir que solo eran unos miles de dólares. Nada importante, pero ¿cuál era el punto? Los documentos estaban justo ahí. 7 millones, dije. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Entonces todos empezaron a hablar a la vez. Mamá pasó directamente al modo de culpabilidad, y no pensaste en contárnoslo a nosotros. Tu propia familia, después de todo lo que hemos hecho por ti. Papá ya lo estaba gastando mentalmente, esto podría pagar la hipoteca. Tu madre podría jubilarse por fin. Ethan podría conseguir un coche nuevo después del accidente. Ethan, como era de esperar, fue a por la yugular. «Tío, nos has estado ocultando esto mientras conducías ese Mustang». «Qué frío». Los miré fijamente a los ojos sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Algo que se había estado doblando durante años. Estirándose cada vez que Ethan recibía elogios por respirar mientras que a mí me ignoraban por los logros reales. «De ninguna manera», dije con la voz sorprendentemente firme. «¿Qué?». Mamá pareció genuinamente confundida, como si no pudiera procesar el concepto de que yo me negara. «He dicho que no. El boleto fue mi regalo de graduación. El dinero es mío». Papá se inclinó hacia adelante usando su voz razonable. «Hijo, no estás pensando con claridad. Este tipo de dinero necesita ser administrado adecuadamente para la familia». Me había pasado toda la vida siendo el personaje de fondo en el programa de Ethan, siempre el papel de apoyo. Nunca el protagonista, el suplente al que nunca llamaban, pero esa noche algo cambió. Había terminado de ser el público de mi propia vida. «¿Queréis hablar de familia?», dije. Las palabras salían con años de presión acumulada detrás de ellas. «Hablemos de familia». Lo expuse todo, cada una de las cosas que había estado guardando desde que éramos niños. Cómo Ethan lo conseguía todo, el equipo deportivo. El apoyo constante, cómo yo me quedaba con las sobras y las donaciones. Como si fuera una obra de caridad en mi propia casa. Cómo trabajaba por las noches en el almacén mientras él se iba de fiesta. Cómo siempre me trataban como una ocurrencia tardía. Un plan de respaldo. El otro gemelo. ¿Recordáis la graduación?, pregunté, caminando ahora porque estar sentado quieto me resultaba imposible. Pensad en lo que hicisteis ese día y luego venid y hablad de familia. Mamá se estremeció como si la hubiera abofeteado.
El rostro de papá hizo algunas gimnasias complejas antes de establecerse en una ira defensiva. Eso no es justo, dijo mamá débilmente. Siempre os hemos tratado a los chicos por igual. Me reí a carcajadas. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a algo que hice yo? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una cena familiar que no girara en torno al último partido de fútbol de Ethan o al posible futuro en la universidad o a la chica con la que está saliendo? Ethan se movió incómodo en el sofá. Por una vez no estaba interviniendo con algún comentario ingenioso. Tal vez porque incluso él no podía negar la verdad. No soy vuestro fondo de respaldo, les dije poniéndome de pie y agarrando mis llaves del mostrador. He terminado de ser el neumático de repuesto en esta familia. He terminado de ser la sombra de Ethan. He terminado de ser la ocurrencia tardía en cada conversación. Estaban atónitos, como si no pudieran creer que el personaje de fondo en su drama familiar hubiera desarrollado de repente una columna vertebral y un papel con diálogo. Nadie les había llamado la atención así antes. Papá intentó usar el recurso de la culpabilidad, hablando de responsabilidades familiares y de cómo debíamos apoyarnos mutuamente, pero me sonó diferente ahora. Como alguien que intentaba venderme un coche usado que ya había probado y que me había resultado deficiente. ¿Dónde estaba exactamente toda esta charla sobre apoyo familiar cuando estaba trabajando en turnos dobles para poder pagar los libros de texto del colegio comunitario? Pregunté, ¿cuándo fue la última vez que alguien en esta familia preguntó por mis planes o por mi futuro? Mamá empezó a llorar, lo que me habría afectado antes. Las clásicas lágrimas de mamá que te hacían sentir como el peor hijo del mundo. Pero ahora era inmune. Esto no se trata del dinero. Dije más tranquilo ahora. Esto se trata de respeto. De ser visto. Y nunca he tenido ninguna de las dos cosas en esta casa. Ethan finalmente habló. Tío. Estás siendo dramático. No es como si te hubiéramos tratado como una mierda. No, respondí. Eso habría requerido reconocer mi existencia. Esa noche empaqué una bolsa. Nada dramático. Solo lo esencial. Ropa. Portátil. Una bolsa medio vacía de Doritos porque no soy un monstruo que desperdicia patatas fritas perfectamente buenas. Cuando salía, pude oír a mamá llorando en la cocina. Cuando me disponía a cerrar la puerta, la voz de papá atravesó el aire como un cuchillo. Si cruzas esa puerta, no te molestes en volver. No eres hijo mío. Me congelé por un segundo, apretando la bolsa con más fuerza. ¿Crees que puedes simplemente coger ese dinero e irte? Continuó su voz temblorosa con algo entre rabia y desesperación. Ese boleto fue un regalo nuestro. Lo compramos con nuestro dinero. Eso significa que las ganancias pertenecen a esta familia. Los sollozos amortiguados de mamá desde la cocina solo alimentaron su ira. Nos debes, Max. Ese dinero nunca fue solo tuyo para quedártelo. Me di la vuelta lentamente, encontrándome con su mirada con una propia. Qué curioso, dije con la voz firme. No recuerdo que lo llamaras nuestro cuando le entregaste a Ethan las llaves de un Jeep nuevo. Su rostro se retorció con las venas abultadas en su sien, pero había terminado. Sin decir una palabra más, salí dando un portazo. Pasé la noche en un motel junto a la autopista. El tipo de lugar que cobra por horas y definitivamente no lava los edredones, pero estaba tranquilo y tuve la mejor noche de sueño en años. Es curioso cómo alejarse de una situación tóxica hace eso. A la mañana siguiente firmé un contrato de arrendamiento para un pequeño apartamento en el centro y, por una vez en mi vida, no tuve que compararlo con lo que tenía Ethan. Mientras trasladaba mis escasas pertenencias a mi nuevo lugar, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza, no del tipo desesperado que te hace superar otro turno en el almacén. Del tipo real, del tipo que te hace darte cuenta de que tal vez, solo tal vez, tu historia acaba de empezar. Estuvo tranquilo durante un tiempo después de que me fuera. Casi tranquilo, sin viajes de culpabilidad, sin comentarios pasivo-agresivos, solo silencio. Y luego, unos meses después, mi teléfono empezó a sonar. Al principio lo ignoré, los mismos números de siempre, mamá, papá, incluso Ethan lo intentó. Dejé que fueran al buzón de voz. Y luego, un día, los mensajes cambiaron. Max, cariño, la voz de mamá temblaba. Tu padre y yo estamos en una situación un poco difícil. Las cosas están apretadas. La hipoteca, la matrícula de Ethan. Solo necesitamos una pequeña ayuda. Solo un pequeño préstamo. Te lo devolveremos. El mensaje de papá fue más directo. Esta familia te cuidó durante 18 años. Lo menos que puedes hacer es devolver el favor.
Incluso Ethan intervino con un mensaje de texto: tío, sé real, ni siquiera necesitas todo ese dinero. La familia primero, ¿verdad? Eso me hizo reír. ¿La familia primero? ¿Desde cuándo? La ironía de todo esto. Aunque, los mismos padres que nunca me vieron de repente tenían una visión perfecta cuando sus billeteras estaban vacías. El mismo hermano que había recibido todo en bandeja ahora me estaba buscando para pedir una limosna. No respondí, no porque estuviera amargado, no porque quisiera verlos luchando, sino porque, por primera vez en mi vida, yo no era su red de seguridad. No era el plan de respaldo y me negaba a ser su cajero automático. 12 meses después de aquel enfrentamiento con mi familia, la vida había dado un giro de 180 grados. El tipo de cambio que hace que la gente haga dobles tomas cuando te ve por la ciudad. Como si no estuvieran del todo seguros de que tienen al tipo correcto. La beca de fútbol de Ethan se vino abajo después de que destrozó su Jeep intentando impresionar a unas estudiantes de primer año haciendo derrapes en el aparcamiento de un Walmart. Resulta que a los reclutadores universitarios no les encanta que sus principales prospectos sean arrestados por conducción temeraria y embriaguez pública. ¿Quién lo iba a saber? El brillo del chico de oro se había empañado más rápido que la joyería barata en una ducha caliente. La última vez que supe, estaba trabajando en la construcción y viviendo en el sótano de nuestros padres. Su Instagram pasó de fotos de fiesta y momentos destacados de fútbol a citas motivacionales sobre la rutina y el esfuerzo, que siempre es el equivalente en las redes sociales de tocar fondo. Mientras tanto, mis inversiones se disparaban. Aquella startup tecnológica que Jake había recomendado salió a bolsa y, de repente, no solo estaba cómodo, sino que tenía éxito. El tipo de éxito que hace que la gente que te ignoró en el instituto recuerde de repente que siempre fuisteis muy buenos amigos. El tipo que hace que tu teléfono explote con mensajes de familiares lejanos que solo querían saber cómo estabas. Había mantenido mi trabajo en el almacén durante un par de meses después de mudarme solo para mantener las apariencias, pero al final no le veía sentido a trabajar en turnos nocturnos cuando mi cartera estaba generando más en un día de lo que yo ganaba en un mes levantando cajas. Kate había estado conmigo durante toda la montaña rusa. Desde aquella primera cita para tomar un café en la que todavía era solo el chico del almacén con unos zapatos sospechosamente bonitos hasta convertirme en mi roca cuando todo se fue al garete con mi familia. Ella nunca vaciló, nunca cuestionó nada, simplemente se quedó a mi lado con esa característica ceja levantada que decía, te lo dije, sin que tuviera que pronunciar una palabra. A Kate no le impresionaba el dinero, nunca lo había estado, le impresionó que finalmente me creciera la columna vertebral y me defendiera. Ya era hora, había dicho cuando le conté el enfrentamiento con mi familia. Estaba empezando a preguntarme si alguna vez te darías cuenta de que tu valía no estaba ligada a la aprobación de tu hermano. De hecho, ella fue quien me animó a invertir en lugar de gastar el dinero en tonterías para impresionar a la gente. Tienes una oportunidad de oro para establecerte para toda la vida, me dijo mientras comíamos comida china para llevar en mi pequeño apartamento. No la desperdicies intentando alcanzar a Ethan. Ese es un juego que ni siquiera quieres ganar. Cuando finalmente configuré mi primera cartera de inversiones importante, ella lo celebró conmigo, por la independencia financiera, brindó, y por ser finalmente el personaje principal en tu propia maldita historia. Mi Mustang aparcado junto al destartalado Jeep de Ethan en las cenas familiares, a las que rara vez asistía. Mi confianza por las nubes. El tipo de confianza que viene de darte cuenta de que tu valía no está ligada a la opinión que alguien más tenga de ti. Mi abuelo fue el único de mi familia con el que mantuve un contacto regular. Vino a mi nuevo lugar una tarde trayendo esas galletas rancias que siempre compra en el supermercado y que finjo disfrutar. Siempre supe que tenías algo especial, me dijo mirando mi apartamento con orgullo en sus ojos. A veces, los callados sorprenden a todos. Luego soltó la bomba. Aparentemente, él había comprado el boleto de lotería. Se lo había dado a mis padres específicamente para mí. Sabía que harías algo inteligente con él, dijo con un guiño. Tu hermano lo habría gastado todo en algo brillante. Ni siquiera estaba enfadado. ¿Cómo podía estarlo? El anciano había cambiado secretamente mi vida. Kate se mudó 6 meses después de que empezáramos a salir, trayendo consigo una impresionante colección de libros de ciencia y un gato llamado Hydrogen que parecía personalmente ofendido por mi existencia. No éramos perfectos, pero éramos reales. Sin pretensiones.
sin competencia constante, solo dos personas intentando entenderse juntos. Mientras tanto, mi familia estaba aprendiendo algunas duras lecciones sobre las consecuencias. Mis padres llamaban ocasionalmente. Su tono era diferente ahora. Menos exigente, más vacilante. Evolución en acción. Una noche, Kate me preguntó si los echaba de menos. A los de verdad, no a la idea de lo que debería ser una familia. A veces, admití, pero no echo de menos quién era cuando estaba con ellos. Ella asintió con la cabeza, entendiendo perfectamente porque así es Kate a veces. La familia que eliges es mejor que la que te toca. Mirándola a través de nuestro pequeño pero cómodo apartamento, supe que tenía razón. No necesitaba ser la estrella del programa de nadie más. Estaba construyendo mi propia escena. Escena por escena, día tras día. Solo Max, el tipo que convirtió una tarjeta de gasolina de $25 y un boleto de lotería en una vida completamente nueva.